Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer calcetines a 2 agujas, sin costura, con talón reforzado, súper práctico. Y voy a explicar cómo tejer este calcetín para cualquier talle, con un hermoso diseño de punto de panal aquí en el centro, súper abrigados, fáciles de tejer. Miren este talón, no hay costura. Primero tejemos la parte de atrás, pasamos sobre la parte de delante y tejemos la parte de adelante subiendo estos puntos de atrás. Este modelo lo tejí para el talle 36, 37, 38. Utilicé 2 colores, podemos utilizar un solo color o 3 colores, un color 2 y 3, o combinando así como lo hice yo. Hermoso, hermoso, fácil de tejer. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hablar sobre los materiales. Tejí con aguja número 3 y el talón tejí con aguja número 3,5, 3.5. ¿Por qué? Porque aquí hay puntos que pasamos sin tejer, y para que no sea muy apretado, por eso cambié el número de agujas. En realidad, si no tienen otro número de agujas, pueden tejer el calcetín con el mismo número de agujas. Tejí con aguja número 3 utilizando lana de 2 colores, combinando mohair y merino. Los calcetines son súper abrigados. En la composición hay merino, acrílico y mohair. Combinando estos 2 colores, y también combiné estos 2. Voy a explicar ahora cómo tejer el calcetín utilizando lana que tengan, con número de agujas. También puede ser número de agujas más grande, más chico, número 4, 4,5, pero particularmente me gusta tejer los calcetines con agujas hasta número 4, porque si no va a ser muy grueso, no va a ser tan delicado, pero bueno, es a gusto de cada uno. Para saber cuántos puntos montar, vamos a hacer el siguiente cálculo. 20 puntos, los puntos del borde no cuentan, estos 20 puntos que subimos que montamos, 20 puntos iguales a 8.5 centímetros el ancho. X cantidad de puntos, no sabemos cuántos puntos montar, pero sabemos que necesitamos 19 centímetros el contorno. Para saber cuántos puntos montar, 19 multiplicamos por 20, el resultado dividimos por 8.5, resulta que tengo que montar sobre las agujas 44 puntos. O sea, aquí hay 44 puntos. 22 puntos la parte de adelante y 22 puntos la parte de atrás. Por eso este resultado 44 dividimos por 2. Sobre las agujas voy a montar 22 puntos. Si el número es impar, que les da aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pueden agregar un punto o restar un punto. Tiene que ser la cantidad de puntos a montar múltiplo de 2. Bien, sobre las agujas número 3 voy a montar 22 puntos con el método que más les guste. Voy a montar con el método convencional, con aguja número 3. Voy a empezar con color naranja. Yo voy a montar con este método. $22 puntos. 2, 3, 4 y sigo montando.
Primero lo que vamos a hacer es tejer un elástico uno por uno, un punto al derecho, un punto al revés. Primer punto del borde paso sin tejer, tejemos punto derecho, revés, derecho, revés. Y así voy a tejer este elástico. Vamos a medir el alto. En total son 20 vueltas los que tejí. A ver, aquí más o menos. Puede ser un poco más, un poco menos. 5, casi 6 centímetros. 5 centímetros y medio. Tejemos este punto elástico uno por uno. En la vuelta número 2 tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Bueno, supongo que punto elástico uno por uno, todos saben cómo se teje. Si no, les digo, bueno, revés al revés, punto derecho, tejemos al derecho. Voy a tejer 20 vueltas. Si tienen, por ejemplo, dos ovillos de la misma lana, entonces aquí la dejamos sin cortar. La voy a cortar porque me va a ser incómodo frente a la cámara tejer y no tengo dos ovillos, por eso aquí cortamos, porque vamos a empezar a tejer con otro color y empezamos a tejer la parte del talón. Voy a cambiar el número de agujas. Voy a tejer con aguja número 3,5. Agregamos otro color y directamente empezamos a tejer. En este caso agrego color nuevo, por eso punto del borde lo voy a tejer al derecho. Vuelta número 1, tejemos punto al derecho, pasamos un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer y así tejemos toda la vuelta. Finalizando la vuelta, paso punto sin tejer, punto del borde tejemos al revés y voy a tomar la aguja número 3,5, lado del revés, tejemos con todos los puntos al revés. Todos los puntos al revés y así voy a tejer estas dos vueltas, 22 vueltas, la misma, o sea, montamos 22 puntos aquí, por eso tejemos 22 vueltas la parte del talón. Estoy tejiendo la vuelta número 2 con todos los puntos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto al derecho, pasamos punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer y vuelta del lado del revés, tejemos con todos los puntos al revés. A lo alto voy a tejer 22 vueltas. Lo que vamos a hacer ahora es formar con vueltas cortas la parte del talón. Sobre las agujas tengo 22 puntos. La cantidad de puntos dividimos por 3 y como no se divide exactamente, entonces aquí en el centro 8 puntos, 7 puntos y 7 puntos. Lo que vamos a hacer es tejer con vueltas cortas. Vamos a tejer hasta aquí, tejer 2 puntos juntos, damos vuelta hasta aquí, 2 puntos juntos, hasta formar la parte del talón, hasta que estos puntos desaparezcan, digamos, hasta que sobre las agujas queden 8 puntos. Miren, vamos a empezar. Sigo tejiendo el mismo motivo, así se ve del lado del revés. Esta parte del talón va a ser más reforzada y tejemos punto al derecho, paso punto sin tejer, derecho,
paso punto sin tejer, tejo hasta el segundo marcador. Derecho, miren, aquí tenemos que tejer 2 puntos juntos. Estos 2 puntos, un punto que está antes del marcador y el punto que está después del marcador, vamos a tejer 2 puntos juntos. Voy a sacar el marcador, no lo vamos a necesitar más. Miren, tejo 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Damos vuelta al tejido, paso primer punto sin tejer, la hebra va, o sea, es este paso bastante importante, no hagan así, miren, porque después la terminación no va a quedar muy bien. La aguja derecha va por debajo de la hebra, entramos, tomamos este primer punto, lo pasamos sin tejer, la hebra va hacia atrás, de este lado, entre el primer punto y segundo. Tejo este primer punto, tejo con los puntos al revés, 2, 3, 4, estoy tomando el punto por detrás porque esta parte sobresale, 5, 6, 7, y ahora tengo que tejer 2 puntos juntos. Hacemos lo mismo, sacamos el marcador, a ver, sacamos más fácil así, y voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta al tejido, primer punto del borde paso sin tejer, este punto que está más largo lo paso sin tejer. Miren, tenemos un punto, 2, punto al derecho 3, paso punto sin tejer 4, derecho 5, 6, 7 y tejo 2 puntos juntos al derecho. Fíjense que si el punto está posicionado bien para que no sea punto retorcido, aquí está bien, entonces tejemos 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta al tejido, paso punto sin tejer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo 2 puntos juntos, 8, 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta el tejido, pasamos primer punto sin tejer, aquí este punto es más largo, por eso lo paso sin tejer, la hebra atrás, punto al derecho, aquí tenemos 3, paso punto sin tejer 4, derecho, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejemos 2 puntos juntos al derecho, 8. Damos vuelta el tejido, paso punto sin tejer, tejo con los puntos al revés. Podemos no contar los puntos porque ahora vamos a ver que se nota muy bien esta parte donde ¿ven? Este hueco, entonces tengo que tejer 2 puntos juntos. Si estoy sobre el lado revés, tejo 2 puntos juntos al revés, muy fácil de memorizar. Si estoy sobre el lado derecho del tejido, tejemos 2 puntos juntos al derecho, 2, 3, 4, 7 y tejo 2 puntos juntos al derecho, 8. Damos vuelta, paso un punto sin tejer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejemos 2 puntos juntos al revés, 8. Damos vuelta, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos al derecho, 8. Falta poquito, damos vuelta, tejo con los puntos al revés, siete, 2 puntos juntos al revés, 8. Estamos formando esta parte del talón. Paso primer punto sin tejer, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos al derecho, 8. Si estoy sobre el lado revés del tejido, entonces pasamos este primer punto como les expliqué, así, la aguja derecha por debajo, pasamos el punto y la hebra hacia atrás, tejo con los puntos al revés, dos puntos juntos al revés, y si estoy sobre el lado derecho del tejido, el primer punto del borde lo pasamos así, de esta forma, sin tejer. Faltan 2 vueltas, 2 puntos juntos al derecho y última disminución, puntos al revés, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos al revés, 8. Sobre las agujas tengo 8 puntos. Tejimos esta parte del talón. Ahora lo que vamos a hacer es subir estos puntos de este lado, subir los puntos de este lado. ¿Se acuerdan que aquí tejimos 22 vueltas? Quiere decir que tengo que subir 11 puntos. 22 dividimos por 2, 11 puntos de un lado, y voy a subir 11 puntos del otro lado. La hebra está de este lado, por eso primero vamos a contar para saber por dónde empezamos. Miren, aquí tengo 11 puntos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a subir los puntos de este lado, 8, 9, 10, 11. Quiere decir que tengo que empezar a subir por aquí para que sea parejo. Voy a subir este punto y lo tejo al revés retorcido, revés por delante. Ahí subimos un punto, 2, o sea, este es el lado derecho, el lado revés. Por el lado del revés tomamos este punto que está más cerca, no estoy tomando 2 puntos, o sea, el punto es este, no estoy tomando 2 ni este, sino este punto que está más cerca del lado del revés. Tercer punto, 3, 4, y así voy a subir 11 puntos. Tejemos todos los puntos al derecho y después subimos 11 puntos de este lado. Primer punto paso sin tejer y tejo con los puntos al derecho. Y así de cerca podemos ver esta parte, cómo se ve. Voy a subir 11 puntos de aquí, vamos a contar para saber por dónde empezar. Vamos a contar 1, 2, 3,
perdón, 1, 2, 3, 4, voy a subir el punto tomando de este lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, empiezo a subir por aquí, este punto, esta vez lo tejemos al derecho, derecho retorcido, subimos 1, o sea, tejo al derecho, no por detrás, sino por delante, 2, 3, 4 y voy a subir todos los puntos. Tejimos la parte del talón, subimos los puntos y ahora vamos a hacer algunas disminuciones para realizar aquí esta forma de empeine, disminuyendo los puntos al principio de la vuelta y al finalizar la vuelta. Vamos a tejer esta parte, o sea, vamos a tejer así, por aquí, disminución, volver. Vamos a cambiar ahora el número de agujas. ¿Se acuerdan que empezamos con aguja número 3? Y sigo tejiendo ahora con aguja número 3 el resto del calcetín. Aguja número 3 y medio no la vamos a necesitar más. En las vueltas del lado del revés tejemos todos los puntos al revés sin hacer disminución. Como siempre, primer punto del borde pasamos sin tejer, último punto del borde tejemos al revés. Me toca ahora tejer la vuelta del lado del revés, por eso todos los puntos al revés. En las vueltas del lado del derecho hacemos disminuciones. Primer punto del borde paso sin tejer y tejemos al principio de la vuelta 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a cambiar la orientación de los puntos para que no sea punto cruzado, así, y tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante. Tejo con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas queden 3 puntos y finalizando la vuelta tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Simplemente voy a tomar los puntos por detrás y tejer los 2 puntos juntos. Punto del borde tejemos al revés. Así voy a tejer realizando disminuciones hasta que sobre las agujas queden 22 puntos, realizando disminuciones en las vueltas del lado del derecho al principio de la vuelta y al finalizar la vuelta, y lado del revés tejemos con los puntos al revés sin hacer ninguna disminución. Sobre las agujas tengo 22 puntos, realicé las disminuciones, aquí se ven, y ahora voy a tejer recto con el punto jersey, o sea, una vuelta con los puntos al derecho, vuelta del lado del revés con los puntos al revés. Voy a tejer recto hasta aquí, hasta este lugar. Después vamos a realizar las disminuciones. Pueden ir probando cómo les va quedando, si está todo bien. Bueno, tejo recto. Desde la parte donde termina el talón tejí 15 centímetros. Depende del talle del pie. Podemos probar de esta forma. Miren, colocamos así. Y como les dije, hay que tejer. Estiramos un poquito, medio centímetro, hasta donde termina este dedo. Y ahora empezamos a realizar, empezamos a dar la forma de los dedos. Primero vamos a disminuir, después vamos a aumentar los puntos. Voy a cambiar el color de lana. Primero disminuimos, después aumentamos.
Sobre las agujas en este momento tengo 22 puntos, dividimos por 3, 8, 7 y 7. Y voy a disminuir los puntos hasta que sobre las agujas queden 8 puntos. Vuelta del lado del derecho, agregamos la hebra de otro color, por eso primer punto del borde lo voy a tejer al derecho. Para disminuir, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a dar vuelta, acomodamos los puntos de tal forma para que no, al tejer 2 puntos juntos, no sea punto cruzado o retorcido. 2 puntos juntos al derecho, tejo con todos los puntos al derecho hasta el final de la vuelta, hasta que sobre las agujas queden 3 puntos. Pasamos el marcador. A ver, este marcador está agarrado. Y finalizando la vuelta, quedan 3 puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho por detrás, inclinados hacia la izquierda. Punto del borde tejemos al revés. Vuelta del lado del revés, tejemos sin hacer disminuciones con todos los puntos al revés. Y de nuevo vuelta del lado del derecho, al principio de la vuelta tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, y al finalizar la vuelta 2 puntos juntos al derecho. Tejemos así hasta que sobre las agujas queden 8 puntos. Tejimos la parte de la suela y ahora vamos a pasar a tejer esta parte que está por encima. Vamos a ir aumentando los puntos y después tejemos aquí recto con este hermoso diseño. Miren, sobre las agujas tengo, sobre la aguja tengo 8 puntos. Disminuimos 7 y 7. Vamos a ir ahora aumentando 7 puntos de un lado y 7 puntos de otro lado, para que sobre las agujas queden 22 puntos. Primer punto del borde, paso sin tejer, tejo con los puntos al derecho. Último punto también al derecho. Y aquí vamos a ir contando, tenemos que aumentar 7 puntos. A ver, los tenemos que tomar de este lado. Miren, 1, 2, 3. A ver si se ve. 1, vamos a tomar los puntos por aquí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Subimos un punto. Este es el punto del borde. A ver, ¿se nota? Este es el punto del borde, ¿ven? Nosotros vamos a subir esta parte, la que está sobre el lado revés, pero empezando por aquí. Subimos un punto. Aquí tejemos los puntos al derecho y último punto lo tejemos al revés, revés retorcido. Damos vuelta. Primer punto pasamos sin tejer. Tejemos con los puntos al revés. Subimos un punto y lo tejemos, a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subimos este punto y lo tejemos revés retorcido. Siempre el último punto de los dos lados tejemos al revés.
pasamos punto sin tejer, tejemos con los puntos al derecho, último punto al derecho, voy a subir un punto, el punto que sigue sería este, y lo tejemos revés retorcido. Damos vuelta, tejemos con los puntos al revés. Estoy sobre el lado revés del tejido, por eso con los puntos al revés. Voy a subir un punto. A ver, me toca subir este de aquí. Y lo tejemos revés retorcido. ¿Qué quiere decir revés retorcido? Lo voy a tejer al revés, no por la parte de atrás, sino por esta parte de adelante para que no quede hueco. Revés retorcido. Damos vuelta. Está formando, ya estamos pasando para este lado. Damos vuelta. Tejemos con los puntos al derecho. Voy a mostrar dos vueltas más. Último punto del borde también lo tejemos al derecho, subimos otro punto y lo tejemos al revés. Damos vuelta, paso punto sin tejer, tejo con los puntos al revés, porque estoy sobre el lado revés. Seguimos tejiendo con el punto jersey. Voy a subir un punto más. A ver, me toca este punto aquí. Y lo tejemos revés retorcido. Bueno, así de a poquito vamos a ir subiendo un punto de cada lado hasta llegar hasta aquí. O sea, sobre las agujas tengo que tener 22 puntos. Sobre las agujas tengo 22 puntos. Terminamos de tejer esta parte de los dedos. Voy a cortar, no lo necesito más, este hilo. Y lo que vamos a hacer es tejer la parte de arriba. A ver, ¿dónde está? Acá. Lo que vamos a hacer es tejer la parte esta de arriba y realizando este diseño. Pueden tejer con todos los puntos al derecho con el punto jersey, realizar aquí otra forma, o sea, alguna trenza, algo. Voy a enseñar cómo tejer este punto. Se repite cada 4 vueltas, es un punto fácil. Y vamos a ir subiendo de a un punto al finalizar cada vuelta para juntar la parte de arriba con la parte de la suela. Este diseño ocupa 12 puntos y aquí hay 3 motivos a lo ancho. Miren, una fila, 2 y 3. Cada motivo es múltiplo, o sea, el motivo es múltiplo de 4 puntos y a lo alto repetimos 4 vueltas. Aquí coloqué los marcadores para saber dónde vamos a tejer nuestro diseño y aquí tejemos un punto al revés y estos puntos tejemos al derecho y vamos a ir subiendo aquí los puntos. Miren cómo lo hacemos. Vamos a tejer vuelta número 1, incorporamos color gris, por eso primer punto del borde lo voy a tejer al derecho y ahora tejemos 3 puntos al derecho, un punto al revés
Este punto va a separar la parte de los laterales de la parte de nuestro diseño, nuestra puntada, punto panal lo llamo. Y vamos a tejer primer motivo. Cruzamos dos puntos. Segundo punto atrás del tejido, primer punto delante. Tejemos dos puntos al derecho. 1, 2. Ahora cruzamos estos dos puntos. Primer punto delante del tejido, segundo punto por atrás. Si quieren pueden utilizar la aguja auxiliar. Primer punto delante, segundo punto por atrás. Y tejemos estos dos puntos al derecho. Tejimos el primer motivo, lo vamos a repetir de nuevo. Cruzamos dos puntos. Primer punto por atrás, segundo punto por delante. Voy a tejer estos dos puntos al derecho. Fíjense de tejerlos al derecho de tal forma para que los puntos no sean punto cruzado. Ay, los perros. Bueno, cruzamos estos dos puntos. Primer punto por delante, segundo punto por detrás. Y voy a tejer estos dos puntos al derecho. Tejimos dos motivos. Vamos a repetir de nuevo, miren. Cruzamos dos puntos. Primer punto por atrás, segundo punto por delante del tejido. Tejemos punto, dos puntos al derecho, derecho, derecho. Cruzamos dos puntos. Primer punto delante del tejido, segundo punto atrás y tejo dos puntos al derecho, derecho, derecho. Voy a sacar este marcador. Tejemos punto al revés, punto al revés, un punto al derecho, otro punto al derecho, finalizando la vuelta, dos puntos juntos al derecho, y voy a subir un punto. Subimos un punto de este lado, igual que ya lo vimos cómo se suben los puntos. Este punto lo voy a tejer con el punto al revés. Vuelta del lado del revés, tejemos como se nos presentan los puntos, punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto revés, revés, punto derecho, 12 puntos al revés. O sea, este es nuestro motivo del lado del revés, motivo panal, tejemos con los puntos al revés. Punto derecho, revés, revés. Sobre las agujas quedan dos puntos, tejemos dos puntos juntos al revés y voy a subir un punto. Este punto lo tejemos al revés. Esto va por adentro. Revés retorcido. Damos vuelta. Primer punto paso sin tejer. Estamos sobre el lado derecho del tejido. 3 puntos al derecho. Punto revés. Empezamos a tejer nuestro motivo. Si aquí los puntos iban hacia la derecha, hacia la izquierda, ahora
al contrario, hacia la izquierda, o sea, cambiamos de lugar estos dos puntos. Primer punto va delante del tejido y segundo punto va por detrás. Y tejemos estos dos puntos al derecho. Derecho, derecho. Cruzamos estos dos puntos, primer punto por atrás, segundo punto por delante, tejemos derecho, derecho. Repetimos el motivo. Primer punto por delante, segundo punto por detrás, derecho, derecho. Segundo punto por delante, primer punto por detrás. En realidad es muy fácil porque si nosotros observamos cómo van los puntos, primero inclinados hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahora les voy a mostrar el diagrama, por ahí si para alguien es más fácil leer el diagrama. Terminamos de tejer esta vuelta y voy a mostrar el diagrama. Este es el tercer motivo. Después el motivo separa punto revés. Tejemos derecho, derecho, dos puntos juntos al derecho y voy a subir un punto. De este lado y lo tejemos con el punto al revés. Este es el diagrama. Vuelta número 1. Cruzamos los puntos así de esta forma. Este punto va por encima, este por debajo. Vuelta número 2, tejemos con los puntos, como se nos presentan los puntos, con los puntos al revés. Vuelta número 3, las inclinaciones van de esta forma. Vuelta número 4 con los puntos al revés. Vamos a tejer sería vuelta número 4 de nuestro motivo. Primer punto del borde, paso sin tejer. Tejemos revés, 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 derecho, como se nos presentan los puntos, 12 puntos al revés, y fíjense, no se olviden que al finalizar cada vuelta tejemos dos puntos juntos al derecho si estamos sobre el lado derecho, al revés si estamos sobre el lado revés, y subimos un punto, punto derecho, tejemos los últimos dos puntos juntos al revés y voy a subir un punto y tejerlo al revés. Damos vuelta, paso punto sin tejer, tejemos 3 puntos al derecho, punto revés, y aquí empezamos a cruzar los puntos. Van hacia la derecha, hacia la izquierda, ahora hacia la derecha, por eso cambiamos primer punto atrás, segundo delante, tejemos 2 puntos al derecho, aquí primer punto por delante, segundo punto por detrás, 2 puntos al derecho, tejemos segundo motivo, primer punto atrás, segundo punto delante, 2 puntos al derecho, vemos aquí, primer punto por delante del tejido, segundo punto por detrás, tejemos 2 puntos al derecho, aquí primer punto por delante, segundo por detrás, o sea, cruce de puntos hacemos en cada vuelta del lado del derecho. Vuelta del lado del revés, tejemos al revés. Si quieren pueden utilizar la aguja auxiliar.
Tejí 3 motivos y ahora tejemos punto revés, finalizando la vuelta. Miren, derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho y subimos un punto. Este lo tejemos al revés. Bien, tejemos así, ida y vuelta hasta llegar hasta este lugar. Les muestro aquí. Vamos a ir tejiendo, realizando este motivo. Les muestro una vez más porque el motivo ese es muy fácil. Hacemos el cruce de punto. ¿Ven cómo va el punto? Hacia la izquierda, hacia la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Tejemos recto hasta este elástico 2 por 2, siempre subiendo. No se olviden de ir subiendo los puntos al finalizar cada vuelta. Por último faltaría tejer punto elástico de la parte de adelante. Miren, ya tejimos hasta aquí. Vamos a cortar este color gris, agregar la hebra de color naranja, esto va adentro, y vamos a ver cómo tejemos punto elástico. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Esta vuelta voy a tejer con todos los puntos al derecho, punto del borde también tejemos al derecho. Estoy incorporando color nuevo. ¿Por qué tejo esta vuelta con los puntos al derecho? Porque si voy a tejer un punto al derecho, un punto al revés, punto elástico, no, este punto, ¿ven?, se va a notar, entonces no. Por eso voy a tejer esta vuelta del lado del derecho simplemente con los puntos al derecho para tener la prolijidad del diseño. Último punto lo paso sin tejer. De aquí voy a subir un punto y este punto de nuevo lo devolvemos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos dos puntos juntos al derecho. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Damos vuelta, primer punto paso sin tejer y voy a tejer punto elástico. Tejemos punto revés, derecho, revés, derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Revés, derecho. Último punto lo paso sin tejer. Subimos un punto de aquí y voy a tejer dos puntos juntos al revés. Damos vuelta, paso punto sin tejer, tejemos elástico uno por uno, punto revés, punto derecho, revés, derecho, último punto lo paso sin tejer, subimos un punto y tejemos dos puntos juntos al derecho. Vamos a tejer una vuelta más, punto del borde, paso sin tejer, tejemos revés, derecho, punto elástico uno por uno, último punto lo paso sin tejer, subimos un punto y tejemos dos puntos juntos al revés. Del lado del revés tejemos dos puntos juntos al revés y del lado del derecho tejemos los últimos dos puntos juntos al derecho. Bueno, así tejo hasta completar de tejer punto elástico y después cerramos los puntos. Nada más que eso.
súper fácil. Voy a tejer hasta aquí, después les muestro cómo cerramos los puntos. Terminé de tejer el punto elástico y ahora cerramos los puntos tejiendo 2 puntos juntos al derecho. O sea, cerramos los puntos con la forma que más les gusta, con el método de I-cord, con aguja de coser. Bueno, yo cierro así 2 puntos juntos al derecho y así voy a cerrar los puntos. Bueno, después estas lanas las escondemos y aquí está listo, para no ocupar mucho tiempo mostrándoles cómo cerrar los puntos. Espero que esto ya lo saben hacer. Y así está este calcetín sin costuras, se teje súper fácil, rápido, y lo que más importante es que lo podemos adaptar para cualquier talla, para hombres, para mujeres. Estos calcetines o babuchas o pantuflas, son más bien calcetines. Podemos tejer también esta parte de elástico más alta, más cortita, como cada uno quiere. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Espero que les gustó ese tutorial, que lo vayan a tejer. No se olviden de suscribirse a mis redes sociales, Instagram, Facebook, también a YouTube, para no perder videos nuevos. Les mando un abrazo y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.